Me quedaron algunas cosas que decir respecto al tema que veníamos tratando, así que las voy a compartir en esta noche. El Señor nos viene desafiando a tomar mayor conciencia de algunas cuestiones y a adoptar, si así es necesario, algunas decisiones que nos llevarán a poder gozar de una vida más plena, más satisfactoria, porque estaremos cumpliendo cabalmente la voluntad del Señor. Y entonces así es que nos hicimos algunas preguntas, que las repasamos, miren, rápidamente. Nos comenzamos preguntando hace unos domingos atrás, ¿de dónde sos? Y basado allí en el capítulo 8 de Juan, los versículos 14 al 29, llegamos a la conclusión de que en Cristo somos de arriba. Somos de arriba. Pertenecemos a una dimensión de vida diferente al del común de la gente, al de que no tiene al Señor. No porque seamos mejores ni más importantes por nosotros mismos, más que otras personas, sino porque al haberle dado lugar a Jesucristo en nosotros, somos miembros del reino de Dios. Y eso nos hace distintos, eso nos hace ser de arriba. Y nos permite gozar de las siguientes posibilidades que tienen quienes pertenecen a los de arriba, que es vivir en compañerismo, en comunión con Dios, gozar, recibir su guía y su dirección en nuestro andar diario y ser partícipes de la misión de extender ese reino al cual pertenecemos entre nuestros semejantes. Esas eran las tres características de que dio el Señor Jesús de los que son de arriba. Siendo de arriba, nos hicimos otra pregunta más. La siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿cómo andás? Y lo planteamos siguiendo allí el escrito del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y 3, diciendo que esa pertenencia a los de arriba implica haber muerto a una vida rudimentaria. ¿Se acuerdan que hablamos de esa frase? Haber muerto a una vida rudimentaria, plagada de errores, plagada de vicios, plagada de desaciertos, plagada de sinsentidos, y en consecuencia, habiendo resucitado con Cristo a una nueva vida y ejerciendo permanentemente y en forma consciente, es decir, tomando la decisión
ejerciendo conscientemente sucesivos actos de nuestra voluntad y con la guía, la ayuda, la inspiración del Espíritu Santo, nos vamos despojando de todo aquello que, formando parte de nuestro ser y de actuar, es claramente contrario a la voluntad de Dios y absolutamente perjudicial para nuestra propia existencia. ¿Se acuerdan ahí que había una lista medio brava en Colosenses capítulo 3, ¿no? Ya hablamos de eso. ¿Cómo andás?, nos preguntábamos. ¿Ya dejamos esas cosas? Y dijimos la semana pasada, planteándonos una tercera pregunta, que era la pregunta, ¿qué te vas a poner? Algunos me dijeron que iba a hablar de la armadura de Efesios capítulo 6. No hablamos de la armadura. Seguimos con Colosenses capítulo 3 y los versículos 10 al 14 llegamos a la conclusión que esa pertenencia al reino de Dios, es decir, a ser de arriba, y ese andar transformado, es decir, de dónde sos y cómo andás, pertenecer a los de arriba y ese andar transformado, requieren de que nos vistamos con la ropa característica de los que tienen a eso. Esa ropa es característica y nos la describe allí en Colosenses capítulo 3, en los versículos 10 al 14. La vestimenta permite muchas veces saber de dónde es una persona o a qué se dedica, ¿no? Si nosotros vemos a una persona, qué sé yo, vestido con bombacha, bombacha de gaucho, con el sombrero, el pañuelo, eso no es un gaucho, labora en el campo. Qué sé yo, si un tipo que está de desarrollo rural, si bueno, este trabaja en una oficina. Si viene con un Roque viene con corbatita, no trabaja en la oficina, pero anda siempre con la corbata, está bien. Si lo vemos a Osvaldo en sus días de trabajo, decimos, bueno, Osvaldo trabaja en la construcción, y así, hermanos, cada uno de nosotros, ¿no? Si anda con un mameluco, más te trabaja en una industria, y así podríamos seguir mencionando. Entonces, la vestimenta nos permite saber de dónde es o a qué se dedica una persona. Nuestra vestimenta de cristianos debiera permitir que nosotros, por un lado, nosotros mismos nos identifiquemos y que otros nos identifiquen con el lugar al que pertenecemos. Y estuvimos hablando de esa vestimenta. Esa vestimenta, obviamente, no se refiere a prendas de vestir, sino a cualidades que deben adornar nuestro carácter y que están allí mencionadas en Colosenses capítulo 3. Nuestra personalidad, adornar nuestra personalidad, y que sí, tal cual una atractiva ropa. Yo siempre me admiro de las mujeres, cómo son, que viene uno y ya empieza a mirar qué es lo que tiene, qué es lo que se puso en los pies. Yo a veces me digo, señora, ¿viste lo que tenía puesto? Yo, la verdad, lo que tenía, yo me prestaba atención. Pero bueno, pero no es mi mujer sola, todas son así, ya la menciono a ella porque no me puede decir nada. ¿Viste lo que se puso aquí, los zapatitos de aquella? Están mirando la ropa. Bueno, muy bien. Tal cual atractiva ropa, esas cualidades que adornan nuestra personalidad debieran llamar la atención de aquellos que nos están mirando. Debiera ser así. ¿Se acuerdan que mencionamos cuál era la ropa, el ropaje, ¿no? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. También recalcamos que el diseñador, el único fabricante y el único distribuidor de esa ropa es Dios. No podemos acudir a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona que nos pueda proveer de esa ropa. Solamente en Dios podemos encontrar eso, según lo que dice en Efesios capítulo 4, 24. Si la ropa de cristiano que ustedes llevan, o dicho de otra forma, su manera de ser y de actuar todos los días, en todo lugar, allí donde se mueve y donde se desempeña, no llaman la atención de nadie. ¿Se puso a pensar por qué será? Nuestra ropa, nuestra vestimenta, debe llamar la atención, porque es una ropa distinta, una ropa diferente, debiera llamar la atención. Yo no sé mucho de cocina, digo la verdad, pero me imagino que si uno toma una receta, utiliza los elementos los ingredientes que allí dice, sigue los pasos indicados por el creador de la receta, obtendrá el producto deseado, digo yo. No tengo mucho ejercicio en eso, pero supongo que debe ser así. Siguiendo esta analogía,
Me preguntaba en estos días qué impacto debiera tener en mi vida todas estas preguntas que nos fuimos haciendo, ¿no? ¿De dónde sos? ¿Cómo andás? ¿Qué tenés puesto? Es como si hubiéramos estado analizando la receta. El deber ser, debiera ser de esta manera. Miren, y ahora diría yo, llegó el momento de abrir el horno y sacar la fuente. ¿Con qué nos encontraremos? Vamos a capítulo 3 nuevamente de Colosenses, a partir del versículo 15. La fuente con el producto, con la comida que sale de la receta, es mi vida y es su vida. ¿Con qué nos encontraremos al abrir el horno? ¿Vamos a cocinar? En Colosenses capítulo 3, versículo 15, comenzamos a ver cuál debiera ser el resultado de aplicar en nuestra vida todo lo que estuvimos hablando en estos domingos. ¿Qué estuvimos analizando? Dijimos, somos de arriba, tenemos un andar transformado y nos vestimos con la ropa que corresponde a esto. ¿Cuál es el resultado según la palabra de Dios? Versículo 15. Comienza diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O como dice la versión popular, que la paz de Cristo dirija sus corazones. La paz de Dios se menciona como el principio que ha de gobernar y dirigir la vida de los creyentes. Es lo que dice ahí, ¿no? La paz de Dios se menciona como el principio que ha de gobernar, que ha de dirigir la vida de los creyentes. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Se refiere a esa paz que Dios comunica, a esa paz que Dios transfiere, a esa paz que Dios otorga. El Señor Jesucristo dijo, seguramente ustedes lo saben de memoria, en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús no dijo, mírenme a mí, la paz que tengo y traten de imitarme. No dijo eso. Dijo, mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. Es imposible que nosotros miremos a Jesús y tratemos de imitarlo y tener la paz que Él tiene. No funciona así el asunto. Es algo imposible de lograr por nosotros mismos. Esa paz de la cual Dios habla, de la cual Jesucristo nos hablaba, no consiste en técnicas de relajación o de meditación para lograr una paz transitoria. La paz de la cual nos habla la Biblia tampoco consiste en aislarnos de los problemas para que no nos afecten, es que se encargue otro. Hay gente que dice, no, yo me hago, que se encargue otro. Tampoco esa es la paz de la que habla Jesús, que se carga a cargo otro. Lo que Jesús quiere es transferirnos, otorgarnos, darnos su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Y agrega a continuación, yo no se las doy como se las da el mundo. Por eso es imposible que la podamos obtener por nosotros mismos o en algún otro lugar que no sea Jesucristo, la paz a la cual Él se refiere. Lo único que podemos hacer es acudir a Él para dejar de ser de abajo y pasar a pertenecer al reino de Dios, poniendo mucho de nuestra voluntad y con la guía de su Espíritu Santo tener un andar transformado y vestidos con la ropa que Él nos provee, todo lo cual nos permite relacionarnos adecuadamente con Dios y con nuestros semejantes, porque mucho de eso hablaba de lo que estuvimos, es esa ropa que teníamos que ponernos, ¿no? Habla de relacionarnos correctamente con Dios y relacionarnos correctamente con nuestros semejantes. Y así, y solo así, según lo que venimos estudiando y analizando, estaremos en condiciones de que nos otorgue su paz. Entonces, acá hacemos un punto y pregunto. ¿Tiene usted esa paz en su vida? Sigue diciendo Colosenses capítulo 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué significa esto?
¿Acaso tenemos más de un cuerpo? Pues fuiste llamados en un solo cuerpo. El disfrute de esa tranquilidad, por tratar de describirlo de alguna manera, de esa tranquilidad espiritual y anímica, está de acuerdo con el propósito de Cristo al llamarnos a la vida cristiana, al hacernos parte de su reino, al llevarnos para arriba. Pero además, ese propósito incluye que se consiga y se disfrute no solo en las vidas individuales del creyente, sino también en la unidad de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso dice un cuerpo, a la cual fuisteis llamados en un cuerpo. Fueron llamados a disfrutar de esa paz en comunidad, en la comunión de la iglesia. Cada uno la goza en su vida, pero la comparte y la complementa y la disfruta en plenitud en la comunión de la unidad de la iglesia. Estoy seguro que no falta la verdad bíblica al decir que el creyente individual encuentra la plenitud del disfrute de su nueva vida en la comunión y el servicio de la iglesia local. Porque el Señor nos llama a eso. Ratificado esto por este versículo, el cual nos confirma que el Señor nos otorga su paz, a la cual nos llamó a disfrutar y compartir en la comunión de su iglesia, que en consecuencia debe ser un refugio, debe ser un remanso, debe ser un lugar en el cual encontramos y compartimos la paz. Probablemente amplíe nuestra comprensión del concepto el saber que el significado literal de esta frase que dice gobierne, el significado literal, y presten atención a esto, es actúe como árbitro. Esa frase que está traducida gobierne, en su significado original, es actúe como árbitro. Que la paz de Dios actúe como árbitro en ustedes. Un árbitro, ya sea en un deporte, ya sea en un juicio, un juez es un árbitro que analiza y emite un fallo. El árbitro ve, analiza las circunstancias y emite un fallo en consecuencia. ¿Está bien? Fútbol, básquetbol, lo que sea. El árbitro ve, analiza las circunstancias y emite un fallo en consecuencia. Entonces, si vistas y analizadas las circunstancias de nuestra vida, el resultado es, digamos, favorable, entonces la consecuencia será tener la paz de Dios. ¿Se entiende? Porque la paz de Dios actúa como árbitro. Si analizadas las circunstancias de nuestras vidas, el resultado es favorable, vamos a gozar de la paz de Dios. Porque la paz de Dios en nosotros es la medida de la aprobación de Dios respecto de nosotros. Eso significa que la paz actúa como árbitro. En la medida que nuestras decisiones y acciones resulten en un estado de paz en nuestras vidas, de paz espiritual, sabremos que estamos obrando conforme a su voluntad. Por el contrario, si no estamos en paz, si no gozamos de esa paz interior en la que Cristo nos da, es porque algo no funciona como correspondería. Eso es lo que está diciendo este versículo. Porque la paz de Dios actúa como árbitro. Si Dios nos aprueba, tenemos esa paz. Si hay algo en nuestras vidas que no está conforme a lo que Dios quiere, la paz actúa desfavorablemente, nos falla en contra, no tenemos la paz de Dios en nosotros. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es si hay caso de transmitirle cuál es el sentido de la frase, que la paz actúa como árbitro? No está de más aclarar que esta paz a la que se refiere la Biblia no es la ausencia de conflictos, sino serenidad aún en medio de las circunstancias más adversas. Si ustedes se ubican allí en Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, la paz les dejo y paz les doy, Él nos estaba diciendo que nos otorgaba su paz. ¿Él en qué circunstancia estaba? Estaba allí hablando con los discípulos, en la última noche. Al rato se fueron allí al Monte de los Olivos, y cayeron los soldados, los sacerdotes, vinieron, se lo llevaron, de ahí al patio del sumo sacerdote Caifás, empezaron a dar, a castigar, y
a la madrugada, cargue la cruz y vaya al Calvario. Esa noche fue cuando Jesús dijo eso, la paz les dejo, mi paz les doy. Él estaba en paz. Y estaba en una situación tremenda. Entonces, esta paz no es ausencia de conflictos, sino es serenidad aún en medio de las circunstancias más adversas. También la certeza de que aún esas circunstancias tienen un propósito y la seguridad del resultado final nos otorgan paz. Porque el resultado final ya lo sabemos. Y si tenemos la confianza y la fe y el descanso en la voluntad del Señor de que aún esas circunstancias adversas tienen un propósito, nos otorga paz. Aún en las luchas, aún en las penurias. Entonces, tenemos esa paz. ¿Goza usted en su ser de esa paz? La paz de Dios actúa como árbitro. Seguimos analizando el versículo. Termina diciendo, y sed agradecidos. Porque todo esto que venimos diciendo redundará en acciones de gracias hacia aquel que nos otorga su paz. Porque parece, si uno viene leyendo, parece como que lo que dice allí Pablo medio desenganchado. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice. Pero se refiere justamente a eso. El vivir de esta manera, el gozar de esa paz en nuestro ser interior, redundará en acciones de gracias a Dios. Nunca debemos olvidar quién es el dador de esa paz, ¿no? El Señor es el que nos otorga esa paz. Y sean agradecidos para con Él. Para evitar que ideas equivocadas, actitudes cerradas, pensamientos distorsionados, doctrinas falsas, interpretaciones personales y subjetivas penetren en la vida y en el pensamiento del creyente y de la Iglesia, de manera tal que atenten contra el estilo de vida que promueve el reino de Dios, los que son de arriba y obstaculicen en consecuencia el gozar de la paz que Dios nos quiere otorgar, es necesario seguir el mandato del versículo 16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Que habiten y convivan con nosotros, en nosotros y entre nosotros, el mensaje y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo contenido en su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. De esa manera vamos a evitar que pueda llegar a nosotros cualquier cosa que no corresponda, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier doctrina que obstaculice nuestra andar en el camino del Señor. Esto es tanto de aplicación a nuestra vida individual como a la vida de la Iglesia. Nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe estar avalado por la palabra de Dios. Y si algo no lo es, debemos dejarlo de lado, reconocerlo y volver a la fuente. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Si no fuera de este modo, se verá alterada la provisión y el disfrute en nuestras vidas de la paz que el Señor nos quiere dar. El resto del versículo menciona las formas en que podemos mantener vigente en nuestras mentes y a la vista la palabra del Señor. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto implica cuando nos encontramos, cuando compartimos el culto al Señor, cuando nos reunimos a estudiar su palabra. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y después incluso menciona que a través del canto podemos enseñarnos y podemos exhortarnos, ¿no? Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Simplemente porque esto merecería un tratamiento particular más intenso, vamos a decir que esto implica convivencia y compartir en comunidad. La palabra del Señor. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros, de aquello que podemos obtener por nosotros mismos, del estudio, del conocimiento de la palabra del Señor y de lo que podemos compartir en la vida de la Iglesia.
Si esto fuera así, todo lo dicho hasta acá, resultaría, como dice en el versículo 3:17, en el último de este trozo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, todo lo que digan o todo lo que hagan, en definitiva, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haríamos y todo lo que diríamos estaría conforme a la voluntad y el propósito de Dios y resultaría en una actitud permanente de gratitud hacia Él. Esto de hacer y decir las cosas en el nombre del Señor Jesús también merecería un tratamiento aparte. No vamos a entender esto hoy, porque quiero que estemos pensando fundamentalmente en el tema de la frase que la paz de Dios actúa como árbitro. Ese es el pensamiento principal. La palabra de Cristo debe morar en la abundancia en nosotros como individuos y nosotros como iglesia, y nos lleva a actitudes, a acciones y a dichos que están conformes a la voluntad del Señor y redundan en acciones de gracia para con el Señor. Hay olor a hecho ya, ¿no? ¿No sienten? Vamos a abrir el horno, a ver con qué nos encontramos. Cada uno va al horno de su cocina. Cada uno tiene su cocina, su horno. Ábralo. ¿Con qué se encontró? ¿Está la paz de Dios coronando la torta? O quizás se ha encontrado con algo impresentable e incomible. Vieron que a veces sale, esto creo que me quedó chata la torta, ¿sí? Y después a veces uno la prueba y está rica, pero a veces la prueba y también el sabor es un desastre. ¿Qué va a hacer? Hay que hacerla de vuelta. O al contrario, tiene buena pinta, y de verdad que el sabor está rico, vale la pena disfrutarla. Miren, ¿qué es lo que sacó del horno? Quizás hay que hacer algún ajuste en la aplicación de la receta, porque no sabíamos muy bien, no entendíamos muy bien cómo era. Quizás hay que conocer un poco más la palabra del Señor. Quizás hay que vivirla más en comunidad. La paz de Dios actúe como árbitro en vuestros corazones. Hermanos, invitamos unos momentos de meditar en nuestra vida. ¿Qué es lo que sacamos? Ahora hoy que estuvimos cocinando, ¿qué sacamos del horno? Cada uno sabe. Y tenemos la receta, ¿no? La estuvimos viendo en estos días y tantas cosas más que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, en esa receta podemos reflejarnos y decir, bueno, acá es donde tengo que cambiar, acá donde tengo que mejorar, o acá tengo que poner más ingredientes, más ingredientes de esto, más ingredientes de aquello. No sé. La paz de Dios actúa como árbitro. Y Dios nos quiere dar esa paz, Jesús lo dijo. Nos la quiere regalar, nos la quiere dar, nos la quiere otorgar, pero depende de nosotros. Somos de arriba, el Señor nos alienta a tener un andar transformado, nos dice la ropa que tenemos que ponernos y nos dice cuál va a ser el resultado. Que Él nos bendiga, que su Espíritu Santo esté actuando en nosotros y que seamos agradecidos, ¿no? Si gozamos de la paz del Señor, entonces seamos agradecidos. Señor, gracias por esta serenidad que me das, gracias por esta paz. Gracias porque aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades, en medio de las desgracias, puedo tener esa paz y podamos compartirla. Que podamos compartirla entre nosotros y que pueda llamar la atención de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y que nos vean y que podamos decir, sí, es la paz que el Señor me da, ¿no? Es la forma que el Señor tiene de retribuirme porque en su momento me reconocí pecador, que abrí mi corazón, le di lugar en mi vida y el Señor me ha dado ese regalo.
Bueno, hoy cocinamos, qué sé yo, no sé cómo han andado. Yo tuve tiempo de cocinarlo en la semana, lo traté de compartir en esta noche para que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Espero que, hermanos, que el Señor les haya hablado, que reflexionemos esto, grábense, márquense en sus Biblias este versículo y háganle la salva. Sálvenlo abajo, donde dice gobierna, actúa como árbitro. Ustedes acuérdense de eso, que el Señor está allí para regalarnos, no para castigarnos, ¿no? Porque el juez castiga y el juez da premio. El Señor quiere premiar, quiere bendecirnos, quiere otorgarnos su paz. Que Él nos bendiga y que realmente sea una realidad.